Bienvenidos mis queridos hermanos al estudio que corresponde al día de hoy. Estamos muy contentos, muy felices porque usted está en esta hora sintonizando el estudio de la palabra de Dios. Hoy vamos a hablar acerca de otro de los títulos dados a Dios en la Biblia. Vamos a hablar acerca de El Shaddai. Es uno de los 3 principales nombres que se usan en la Biblia para Dios y uno de los 73 nombres o títulos que se le da a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Qué podemos decir acerca de El Shaddai? Bueno, la primera vez que encontramos este pasaje es en el libro de Génesis, en el capítulo número 17 y el versículo número 1, que dice así: Abraham tenía 99 años de edad cuando se le apareció Jehová y le dijo: Yo soy el Dios Todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. Lo increíble es que en este pasaje no aparece el nombre Elohim que ya estudiamos anteriormente. El nombre o el título Elohim significa el Dios Todopoderoso o los poderosos, como vimos en otra ocasión. Pero sí aparece el nombre de El Shaddai. En realidad, en este pasaje aparece cómo Dios se le revela no solamente a Abraham, sino que también se le reveló a Isaac y a Jacob bajo este nombre de El Shaddai. La mayoría de las traducciones al inglés y al español hacen que El Shaddai sea Dios Todopoderoso. Probablemente porque los traductores de la Septuaginta fue la versión griega de las escrituras del Antiguo Testamento, pensaban que Shaddai provenía de un verbo o una raíz verbal que era Shaddad. Shaddad significa dominar o también significa para destruir. La Vulgata latina también tradujo Shaddai como omnipotens, de donde obtenemos nuestra palabra en español, que sería omnipotente. En otras palabras, los traductores bíblicos consideraron este término para sugerir que Dios es tan abrumador que se lo considera todopoderoso. Ahora, veamos por un momento la mentalidad de Moisés, quien es el que escribe el libro de Génesis. ¿Qué estaría pasando por la mente de Moisés? Si él ya había usado por lo menos 3 títulos anteriormente para describir a Dios y el poderío de Dios, por ejemplo está Eloá, que lo escribe en el libro de Job durante por lo menos 45 ocasiones en ese libro. Eloá, que significa el Dios Todopoderoso, pero es que está en singular. Luego, él escribe en el libro de Génesis Elohim, que significa el Dios Todopoderoso, pero que está en plural. Y ahora habla acerca de El Shaddai. Entonces, ¿por qué razón podríamos estar teniendo 3 títulos dados a Dios como títulos que hablan del poder omnipotente del Señor? En realidad existe otra palabrita que es de donde realmente proviene El Shaddai. El Shaddai diríamos que es una palabra compuesta o es un nombre que proviene de raíces verbales diferentes. Por ejemplo, tenemos la primera partícula que sería El, que ese es un título que ya se le había dado a Dios en el Antiguo Testamento. El significa el Padre de todos o el Dios fuerte o el más poderoso. Eso significa Él. Y luego tenemos entonces Shaddai. Y es aquí donde viene una pequeña confusión de parte de algunos especialistas. Para algunos, el hecho de que el nombre Shaddai comenzara con el nombre o el título que había sido dado a Dios en la antigüedad, Él, significa entonces que lo que sigue Shaddai sería igualmente una descripción del poderío de Dios. En realidad, Él significa el Dios fuerte o el Padre de todos, que implica el poder de Dios.
Pero Shaddai es un sustantivo. Aquí el error de muchos traductores y algunos especialistas de la Biblia. Por ejemplo, vamos a ver qué es lo que piensan los judíos sobre esto. Los judíos, ellos piensan que Shaddai es una contracción de la frase suficiente, como en la famosa palabra usada en la Haggadah de la Pascua. Probablemente Dios creó el mundo y se detuvo, dicen los judíos. En cierto punto dejó la creación inacabada, dicen los judíos, porque sería que completáramos el trabajo un poco después del ejercicio de hacer la creación. Ese es un problema un poco que tienen los judíos, porque ellos consideran que el Shaddai sería entonces la omnipotencia de Dios. Y ustedes se dan cuenta que aquí en el capítulo 17 y el versículo 1 habla de Dios como el Todopoderoso, como si en este lugar apareciera el nombre Elohim. Lo cierto es que la palabra utilizada aquí en el capítulo 17, versículo 1 de Génesis es el Shaddai. Entonces, en muchos salmos encontramos también la misma palabra, pero lo encontramos como omnipotente. Lo que les decía anteriormente, que la Vulgata Latina lo tradujo como omnipotens. ¿A qué se debe este error en realidad? Bueno, la mayoría de los traductores y especialistas confundieron por lo menos la raíz primaria de donde proviene Shaddai. La palabra Shaddad. Esta palabra significa pecho fuerte o destructor o para destruir. Entonces, como la primera partícula, que es él, significa el Padre de todos o el Dios fuerte, entonces ellos dicen, bueno, es tan fuerte que el pecho fuerte que aparece enseguida como sustantivo describe el poderío de Dios. Es otro título como Elohim o tal vez como Eloah o como el mismo Él. Pero existe una explicación un poco más congruente, y es el hecho de que el Shaddai o Shaddai en realidad proviene de una raíz un poco desconocida del hebreo, que sería Shadaim. Y Shadaim significa los pechos de una madre que está a punto de dar alimento y nutrientes a un bebé recién nacido. Es decir, la idea es esa. Está diciendo, en otras palabras, que Shadaim es el pecho que nutre o los pechos que nutren. Por esa razón es que se le presentó a Abraham, a Isaac y a Jacob como el Dios que todo lo suple, el Dios que todo lo da, el Dios que suple todas las necesidades. Y en todo el desierto, Dios se le presentó al pueblo de Israel como el Shaddai, a excepción de Éxodo 3:14, que se le presenta con el nombre propio de Dios, Yahvé. Ahora, es muy notable entender esto ahora, y tiene sentido. Ahora, el escritor de este nombre, el primero que registra el nombre del Shaddai para Dios, es Moisés. Ahora, recuerden ustedes que Moisés había escrito el libro de Job mucho antes que escribió el libro de Génesis. Por lo tanto, Moisés probablemente tenía en su mente las imágenes intactas del campo, de cómo sobreviven los animales en el campo, mientras pastoreaba las ovejas de Jetro, su suegro. Yo pienso que también Moisés tuvo muchas veces, presenció muchas veces la escena de cómo los pajaritos dan de comer a sus polluelos, y esa era la imagen que tenía en su cabeza. Por esa razón, Moisés transmite a través de este título dado a Dios la benevolencia de Dios, que Dios no solamente es todopoderoso en poder, en poderío, como el caso de Elohim, sino que su poder es suficiencia. Para Él no hay ningún problema que se interponga entre Él y la maldad del enemigo para suplir las bendiciones y las necesidades de sus hijos. Es muy interesante
notar que mientras el pueblo estuvo 40 años en el desierto, nunca les faltó ropa, nunca les faltó comida, nunca les faltó agua. Dios siempre proveyó de todo lo que el pueblo necesitaba. Por eso es que Dios se revela ante el pueblo como el Shaddai, el Dios que todo lo suple, el Dios que todo lo da como bendición para sus hijos. Lo más interesante es que este sustantivo también tiene una terminación ay, lo que esto hace que también sea un título que termina en plural. Por lo tanto, tenemos Adonai, que fue otro de los títulos que vimos en uno de los estudios anteriores, que también es plural. Elohim también es plural. Y ahora tenemos el Adonai, que también es plural. Es muy importante todo esto que estoy mencionando, porque en el Nuevo Testamento a Jesús también se identifica como el Elohim, como un Dios creador, como un Dios todopoderoso. Pero también al Padre en el Nuevo Testamento se le identifica como el Todopoderoso. Y lo más interesante es que en el libro de Apocalipsis, en el capítulo número 19, a Jesús se le identifica como el Rey de Reyes y Señor de Señores, o el Adonai del Antiguo Testamento. Pero mayor aún, en el libro de Juan, en el capítulo 14, versículo 16, al Espíritu Santo se le identifica como el Consolador, como el Ayudador, como el Intercesor, como alguien que está supliendo nuestras necesidades espirituales y nuestras necesidades materiales. En otras palabras, tenemos que en el Antiguo Testamento los títulos de Dios son intercambiables entre el Padre, entre el Hijo y el Espíritu Santo. En el Antiguo Testamento tenemos que al Padre se le llama Elohim. En el Nuevo Testamento tenemos que a Jesús se le llama Elohim. En el Nuevo Testamento tenemos que al Padre se le llama Elohim. A Jesús se le llama también el Kurios. Tenemos en el Antiguo Testamento que al Padre se le conoce, se le identifica como el Adonai. Más adelante, como a Jesús se le identifica como el Señor de Señores y el Rey de Reyes. En el Nuevo Testamento se identifica al Espíritu Santo como el todo suficiente, el que todo lo suple. Es decir, los títulos dados a Dios en el Antiguo Testamento son aplicables perfectamente a la obra de redención que Dios realiza en el Nuevo Testamento. Es maravilloso cómo vemos los nombres de Dios. Uno que establece el poderío de Dios, el otro que establece el señorío de Dios y el otro que nos dice, que nos enseña acerca de la benevolencia de Dios. Dios como Elohim todopoderoso, Dios como Adonai, el Señor de señores y Rey de reyes, y Dios como el Shaddai, el que todo lo suple y el que todo nos da como bendición. Qué hermoso es, mis queridos hermanos y amigos, que tenemos un Dios que no solamente es poderoso, que no solamente creó los cielos y la tierra, no solamente nos creó, nos dio la vida, sino también que es nuestro Señor. Nos compró por redención en la cruz y por eso es nuestro Señor, es nuestro Salvador. Pero lo más hermoso es que ese mismo Dios es también nuestro Consolador, nuestro Ayudador, nuestro Shaddai. Qué hermoso es ver cómo en la Biblia el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo estuvieron juntos en el proceso de la creación, pero siguen estando juntos en el proceso de la salvación del hombre. Estuvieron juntos en el ministerio de Jesús, estuvieron juntos cuando Jesús muere y resucita, y siguen estando juntos en el proceso de la salvación del hombre, del dominio del pecado, de la presencia del pecado, de la condenación del pecado, a estar salvos por los méritos de Cristo Jesús. Que el Señor te bendiga en esta hora y esperamos que nos puedas ver en nuestro siguiente estudio. Hasta pronto.